Bien, buenas noches. Vamos a empezar el día de hoy. Por favor, ¿me confirman si se escucha? ¿Me confirman si se escucha bien? Buenas noches. Excelente. Gracias, Tania. Bien, vamos a empezar pues hoy con esta clase de gestión documentaria. Vamos a ver un poquito ya sobre regímenes. Vamos a ver un poquito de qué tratan los regímenes, ¿no? Para también saber, pues, vamos a hablar muy general ya, porque esto lo van a profundizar cuando veamos, cuando veamos los temas de operativa del comercio exterior, legislación aduanera. Ahí vamos a profundizar en esto. Ya, ahora lo voy a tocar, si bien esta es la misma diapositiva, pero ahora no lo voy a explicar tan a fondo, ¿ya? Simplemente quiero que ustedes conozcan esto, para que cuando hablemos de la DAN no estemos en el aire, ya, porque lo que vamos a ver en la DAN está muy relacionado a eso. Esto lo voy a dar como un tema introductorio hacia lo que viene más adelante. También vamos a hablar de la importación. Probable que mañana hablemos de importación. Bien, entonces, de lo que hemos estado hablando estos días, un segundito, ya, ahora sí. De lo que hemos estado hablando estos días, yo espero que les haya quedado claro la importancia de la documentación aduanera, de documentación completa y de documentación correcta. Ahí hay dos aristas, ¿no? La documentación completa y correcta, ¿no? Porque podemos tener, pues, los documentos completos, pero no están correctos. Entonces no vale nada, pues, lo que estamos haciendo, ¿no? Tiene que ser documentación completa y documentación correcta. ¿Y quiénes son los que saben cuál es la documentación completa y cuál es la documentación correcta? Pues los agentes de aduana. Los clientes no. Los clientes están, los importadores están para que tú los asesores. Ellos están esperando que tú le digas, oye, está bien, pero ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo completo? ¿No? Yo tengo estos documentos, yo te contrato a ti para que tú me hagas ese trabajo. Entonces nosotros, para saber si la documentación está completa, tenemos que saber los regímenes. ¿Por qué? Porque cada régimen exigirá su propia documentación, que algunos se repiten, es cierto, eso también es cierto, pero algunos regímenes piden cosas que otros no. Algunos piden más cosas, otros piden menos cosas. Por ejemplo, uno de los que más cosas pide es el régimen de importación para el consumo. Es uno de los que más cosas pide. Uno de los que menos cosas pide, el de la exportación. Y vamos a ir viendo por qué, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Entonces, yo para saber si la documentación está correcta, tengo que saber completa, tengo que saber los regímenes. Y para saber si está correcta, tengo que saber la gestión documentaria. ¿No? Porque en la gestión documentaria yo he ido viendo lo que sí o sí debe tener cada documento, ¿no? Que lo puede tener arriba, que lo puede tener abajo, que lo puede tener a un costado, ese no es el punto. El punto es que esté. Ahora, en los certificados de origen, por ejemplo, por eso no lo mencioné ayer, lo mencionaré cuando veamos preferencias arancelarias. Los certificados de origen, cada certificado tiene su forma de llenado. Ahí sí es muy importante que las cosas estén donde dice el instructivo de llenado. Pero el certificado de origen es un mundo aparte. No nos vamos a meter en esos temas todavía. Ya con algunos ya los vimos, ¿no? Con algunos vimos. Incluso les puse ejemplos de los de la CAN, de los de la LADI, etcétera, no están en las diapositivas que ya tienen. Con los que aún han visto ese curso, tranquilos, ya lo vamos a ver más adelante cuando les toque. No lo vamos a dejar de ver, pero ahorita no lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta gestión documentaria responde al llamado de tener mucho tino y mucho cuidado con los documentos aduaneros. Los documentos aduaneros son importantísimos, ¿no? No se pueden perder, no se pueden manchar, no se pueden extraviar. A ver, me dicen que no se escucha, me dijeron que sí se escuchaba, o solo es una persona que no me escucha.
Me dicen que no me escuchan. Bueno, sí, pues sí me escuchaban. Creo que eras tú, Amador, el que no me podía escuchar, pero ahora me pone que ya. Pues excelente. Excelente. A ver, vamos a que alguien se le ha prendido el micro. Ya, ahora sí. Muy bien, continuamos entonces. Les decía, de todo lo que hemos visto ya se entiende la importancia, ¿verdad? La importancia. Primero, que una buena gestión documentaria también va a hacer que tu despacho sea más fluido, que sea más sencillo. Que sea más sencillo, ¿por qué? Porque cuando uno no hace una buena revisión documentaria antes de que llegue la carga, ¿qué sucede? Que cuando llega la carga, recién estás pidiendo documentos. Y hay que entender que estamos en diferentes países, con diferentes horarios, con diferente calendario, incluso, no que sea otro día diferente, ¿eh? Sino que, por ejemplo, en el Perú, 28 de julio es feriado, pero en China no. En China no. ¿China qué tiene que ver con el 28 de julio? En Perú sí es feriado. En China puede ser feriado, por ejemplo, ellos tienen casi todo un mes feriado por el año nuevo, que es más o menos en marzo, ¿no? Entonces, si tú en estos días solicitas un documento a China, no te lo van a dar porque están en feriado. También hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Hay que tomar en cuenta que los procedimientos aquí no son los mismos que en otros países. Hay que tomar en cuenta que muchas veces la SUNAT, hoy en día no tanto, pero antes, la SUNAT pedía un documento original que venía de China. Y enviar de China al Perú para que llegue de un día para otro son 60, 70 dólares vía DHL. Y pues, la vez pasada vi uno que pagaron 150 dólares porque llegaba, era un envío prioritario. O sea, es un montón de plata. Es un montón de plata que también interviene. Pero una buena gestión documentaria va a hacer que antes de que te lo soliciten, tú ya tengas el documento. Y que si alguien te lo solicita, se lo presentas. O te adelantas, ¿no? Antes que te lo pidan, tú ya lo presentas. Eso es lo que le recomiendo a todos mis clientes, ¿no? Yo a todos mis clientes les digo, oye, ¿sabes qué? Mejor que sobre que falte. Mejor tenerlo y mejor lo mandamos, ¿sabes? Que lo mandamos a la aduana. Si la aduana lo ve, bacán. Si no lo ve, bacán. Pero la cosa es que no nos para el despacho por pedirnos algo. La cosa es, siempre, los agentes, tenemos que ir un paso delante de la aduana. Yo siempre, eso siempre lo digo, se lo digo a todos mis alumnos, se lo digo a ustedes también que son mis alumnos, y les va a servir cuando sean ya, cuando ya estén en el campo, cuando ya seamos colegas, ¿no? Porque al final estamos estudiando pues para ser colegas, ¿no? Por ahí nos vamos a encontrar quizás en algún momento de la vida más adelante, ¿no? Cuando ustedes estén trabajando, que espero que sea pronto. Cuando estén trabajando en el rubro, ¿no? Yo sé que trabajan en otros, pueden trabajar en otros lados, pero cuando ya estén metidos en el rubro aduanero. Entonces, de ahí se colige la importancia de este tema, que muchas veces se deja de lado, ¿no? No, ¿sabes qué? Que aprendan en el campo. Echando a perder se aprende. Y yo pienso que no es así, ¿no? Si desde antes ya lo sabemos, no tenemos por qué echar a perder las operaciones, ¿no? Adicional que ya que la voy adelantando, nuestro trabajo tiene multas, tiene muchos sobrecostos y tiene muchos problemas referidos a sobrecostos. Entonces, por eso, en el trabajo, evitar un sobrecosto es vital, porque no son sobrecostos baratos, ¿no? La multa más barata hoy en día es 440 soles, que yo no creo que nadie quiera trabajar para pagar 440 soles de multa, ¿no? Que ni siquiera lo vas a disfrutar, al contrario. Antiguamente esto no había, antiguamente la multa más barata era 20 soles. ¿No? A partir del 2020 esto cambió y pasó a ser 440 soles, ¿no? En verdad una desgracia, ¿no? Yo lo digo, y qué desgraciado, o sea, qué desgraciado para hacer esto. Pero bueno, la SUNAG es la que manda. Entonces, vamos, como les decía, vamos a ver dos regímenes. Vamos a ver el de exportación primero y luego vamos a ver el de importación para ver de qué se trata y qué documentos podríamos requerir para
los efectos del régimen, ¿no? Vamos con la exportación. Hay que recordar, para empezar, ¿no?, que nosotros vamos a hablar en líneas generales de un ingreso de mercancías y de una salida de mercancías. ¿Ya? Esto es general. Acá no estamos hablando de exportación ni de importación. Estamos hablando de un ingreso de mercancías y de una salida de mercancías. Ahora, para ingresar las mercancías al Perú, para el ingreso de mercancías, hay muchas formas de ingresar mercancías. Muchas formas legales. ¿Ah? No vayan acá no están las formas ilegales. ¿No? Estamos hablando de las formas legales. Hay formas ilegales, hay formas ilegales. No, tampoco podemos, pues, ponernos una venda en los ojos y no ver los problemas que tiene nuestro país. Hay formas ilegales de ingreso de mercancía al Perú, por supuesto. No solo el Perú, en todos los países. A ese ingreso ilegal o salida ilegal se le llama contrabando, que es un delito aduanero. Lo que vamos a hablar aquí es de las formas legales. Para ti hacer una forma legal, una mercancía de forma legal, tienes que someterla a un régimen, tanto para ingreso como para salida. Hay regímenes que son de ingreso, como hay regímenes que son de salida. Por ahí también habrá regímenes que son suspensivos, regímenes que son de perfeccionamiento, regímenes que son especiales, pero me voy a centrar en los regímenes de ingreso y de salida. Hay unas formas de ingresar mercancía, hay unas formas de sacar mercancía. Vamos con el ingreso. En el ingreso hay tres formas de ingresar mercancía. Hay tres regímenes. El régimen es una forma de ingresar o de sacar mercancía del Perú. Eso es un régimen. Entonces tenemos el principal de todos los regímenes de ingreso y en general de todos, que es la importación para el consumo. ¿Por qué el principal? Porque es el que más se usa, es el más común. Para consumo, yo diría para uso o consumo, ¿no? Porque muchas veces uso no es lo mismo que consumo, ¿no? Uso, usas algo, después lo vendes, ¿no? Consumo, usas algo y lo desaparece, ¿no? Uno consume una hamburguesa, porque comes tu hamburguesa y desaparece, ¿no? Ya no te la vuelves a comer porque ya te la comiste, ¿no? En cambio, un celular no es para consumo, no para uso. Pero bueno, así lo ha querido definir la ley. La importación para el consumo. Tenemos un segundo régimen de ingreso, que es la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Este régimen es para cuando tú traes una carga por un tiempo, por ejemplo, traes una máquina que la vas a usar solo un tiempo determinado y luego ya no la necesitas, la exportas. Entonces, admisión temporal. Solo ingresas la carga por ese tiempo que tú quieres usarlo y luego lo sacas, ¿no? Luego lo sacas. Hay ese tipo de régimen. Y hay una reimportación. No, la reimportación es muy parecida a la importación, pero es en el caso que has recibido una mercancía que ha estado defectuosa, se la has devuelto al proveedor para que la arregle y la has vuelto a importar. Como la has importado dos veces, se le llama reimportación, ¿no? Hay una importación, una exportación y luego una reimportación. Pero es muy parecido al tema de la importación para el consumo. Esos son los de ingreso, son tres. En salida, tenemos dos regímenes, o sea, dos formas de sacar la mercancía del país. La exportación definitiva y la exportación temporal. De aquí se colige con el nombre, ¿no? Exportación definitiva. Definitiva, aquella carga que la sacas y que no va a regresar. En definitiva, se va, no regresará. No regresará porque estás exportando definitivamente porque la has vendido. No, se la has vendido. Tú eres fabricante de leche y has vendido tus tarros de leche. Esto ya no va a regresar porque ya lo vendiste. Y habrá también una exportación temporal. Su nombre lo dice. Una exportación, una mercancía que va a salir por un tiempo determinado del Perú y que a cabo de un tiempo va a regresar. ¿Quién elige
¿Qué régimen usar? Eso lo elige el propio, vamos a llamarlo consignatario o dueño. El que decide qué régimen usar es el dueño de la carga. Tú le puedes asesorar, ciertamente. Tú le tienes que asesorar, porque él te preguntará, oye, ¿y a mí cuál me conviene? Entonces tú tienes que explicarle esto, pero la decisión final va a ser del dueño de la carga. La decisión va a ser de él. Tú le asesorarás, le acompañarás, le instruirás, pero tú no puedes decidir. Decidirá él. Él te va a decir, ok, en vista de lo que hemos revisado, yo escojo esto. Ah, muy bien, vamos con eso. Entonces, ya de ahí se colige que tú ya tienes que saberte los procedimientos, ¿no? Y no uno, sino todos. Por ejemplo, yo tengo bastante manejo con procedimientos, ¿no? A veces, lo que pasa es que yo en la agencia de aduanas trabajo en el área legal, ¿no? Yo soy parte del área legal. Entonces, ya por los años de experiencia hemos aprendido, ¿no? Nadie nace sabiendo, Azucía, nadie nace sabiendo. Todo se va haciendo con esfuerzo, yendo. Lo que sí, chicos, una cosa, en ese trabajo, el que quiere progresar y quiere salir adelante ¿cómo se dice? Ser un poquito más que el resto de las personas en el trabajo, tiene que leer un montón. Eso sí, no, tienes que leer un montón, un montón. Mucha gente a veces no sale adelante porque no lee. ¿No? Y eso es un problema que tenemos todos, o sea, todos los peruanos tenemos ese problema, de que no nos gusta leer, o nos gusta leer lo que nos gusta, ¿no? Con Dorito sí leemos al toque, pero acá hay que leer pues las normas, los informes, la legislación, los modificatorias, el diario oficial del peruano. Ustedes, el diario oficial del peruano tiene que ser su Biblia, no tiene que estar todo el día ahí leyendo las notas legales publicadas en el peruano, ¿no? Y eso te ayuda no solo a enterarte pues de las leyes, también te ayuda a enterarte de la política, de la economía, de la salud, de muchas cosas que también nos rodean hoy. Pero bueno, volviendo al tema. Vamos a hablar en principio, de un régimen de salida. Vamos a hablar de la exportación definitiva. De la exportación temporal no vamos a hablar, eso ya lo hablaremos cuando nos toque en el curso de operativa y de legislación. Aquí simplemente vamos a hablar de la definitiva y muy escuetamente, ¿ya? Entonces, para hablar de la exportación, primero tenemos que definir. ¿Cómo se define la exportación? Primero te hago la definición como está en la ley y luego te voy a dar mi propia definición. Dice, eso es esto está tal cual tomado de la ley, ¿no? Del procedimiento de exportación definitiva y de la Ley General de Aduanas. Exportación definitiva. Es el régimen aduanero. ¿Te acuerdas que explicamos qué era régimen? Régimen es el tratamiento o la forma en la que ingresas o sacas mercancía del Perú. Eso es un régimen. Tratamiento o forma. Es un régimen que permite la salida del territorio aduanero. El territorio aduanero es el Perú. El territorio aduanero es el Perú. Es el territorio aduanero. De las mercancías nacionales o nacionalizadas. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere o qué piensa que es una mercancía nacional? A ver, ¿quién me lo dice? Estoy evaluando también participación, ¿no? Una opinión. ¿Qué es una mercancía nacional? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué es una mercancía nacional? A ver. Ya, a ver, ¿algo más? Exacto, ¿no? Es mercancía, mira las palabras, ¿ah? Mercancías manufacturadas, extraídas
cultivadas, producidas, no en un país, en nuestro caso en el Perú. Manufacturada, porque acá la han hecho. Extraída, porque puede ser mineral extraído de la mina. Lo han extraído, eso también es peruano. Cultivada o cosechada. ¿No? ¿Por qué? Porque es la agroexportación, ¿no? Producida, porque había una materia prima y se ha dado un tema productivo y se ha hecho una manufactura. En Perú, ¿no? En Perú. Eso es una mercancía nacional. Y nacionalizada es aquella mercancía extranjera que ha ingresado a nuestro país y luego del pago de los impuestos se ha convertido en peruana. Se le ha dado una situación legal de peruana. Esa es la nacionalizada. Para su uso o consumo definitivo en el exterior. No. Uso o consumo definitivo. Quiere decir que eso no va a regresar por acá. No, se va para siempre. ¿Que puede regresar? Puede regresar. Pero legalmente no debería regresar. ¿Por qué? Porque es para uso o consumo en el exterior. Pero pueden haber muchas aristas, ¿no? Por ejemplo, mira lo que pasó. Mira lo que le pasó a Leche Gloria. Leche Gloria exportaba un producto más barato que era la leche Pura Vida, ¿no? Que era del mismo grupo de Gloria, pero era un producto más barato, ¿no? Un producto que se suponía era la misma calidad de la leche Gloria, pero para un sector CD de la población. Resulta que esta leche se comenzó a exportar a Panamá y a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay peruanos viviendo también allá y porque la leche, al parecer, si bien es cierto, no era como la leche Gloria, la que todos conocemos, pero tenía pues propiedades importantes. Esta leche se exportaba a Panamá, se exportaba a Estados Unidos. En Panamá hicieron una inspección sanitaria y de la inspección sanitaria salió que no era leche, que tenía muy poco de leche, ¿no? 20% creo, cuando decían que era 70%, no recuerdo bien, porque fue un caso bien sonado. Entonces Panamá dijo, oye, aguanta, esa vaina acá no va a entrar, porque eso no es leche, que se devuelva. La autoridad sanitaria no acepta esa leche. No, pero ya la compré, arréglate tú con el que te la vendió. Le dijeron al panameño. ¿El panameño qué hizo? La tuvo que regresar al Perú. Profesor, ¿pero no era exportación definitiva? Sí, era exportación definitiva. Pero cuando llegó a su punto de destino fue rechazada. La ley también contempla esa idea y permite el ingreso de esta mercancía rechazada, pero siempre y cuando venga con una documentación del porqué del rechazo, ¿no? Del por qué se ha rechazado. Tiene que sustentar la documentación. Hay un tema un poquito complicado. Porque en principio la mercancía se exporta para uso o consumo definitivo en el exterior. No debería volver al Perú por ningún motivo. Y lo más importante de la exportación, lo más importante está aquí. Esto es lo más importante de la exportación. Y es el secreto del triunfo de las exportaciones peruanas y también de los fracasos de otros países latinoamericanos. ¿Por qué el Perú, la agroexportación y la exportación en general es una de las ruedas de la economía de Perú? Porque no está afecta a impuestos. El Perú no cobra impuestos por exportar. Cobra impuestos por fabricar, cobra impuestos por manufacturar, cobra impuestos por el transporte, sí, pero no por la propia exportación. ¿Por qué? Para no tener barreras que afecten su mercado, porque el pagar impuestos a la exportación haría que los costos se eleven. Aquel que diga que le va a poner impuestos a la exportación es un loco y no quiere el desarrollo del Perú. Esperemos que todavía no haya ningún loco por aquí o por el gobierno. ¿Y cuál es el claro ejemplo del fracaso de poner impuestos a las exportaciones? Argentina, ¿no? Yo espero que ustedes, ya como están en este rubro, ustedes también investiguen, ¿no? Métanse a Google y vean la situación en Argentina, ¿no? La situación en Argentina es dramática.
dramática, dramática. No, el dólar está en un punto tan alto que incluso han tenido que suspender campeonatos de tenis por no tener dinero para comprar las pelotas, las federaciones de tenis, ¿ah? ¿Y por qué hay todo este tema? Porque ahí en Argentina se vive mucho la especulación, ¿no? Y segundo, que han golpeado su comercio exterior al poner impuestos y encima al poner cuotas. ¿Qué es la cuota? La cuota es cuando solo puedes exportar una determinada cantidad de un determinado producto. No, por ejemplo, el Perú no tiene cuotas, gracias a Dios, de exportación. El Perú vende lo que quiere, cuanto quiere y a quien quiere y en el precio que quiera. Hay una libertad de comercio. Argentina no. Argentina vende lo que el gobierno dice, cuánto el gobierno le dice, le paga los impuestos que el gobierno dice y en el momento que el gobierno diga. El gobierno tiene un control férreo de la economía y eso no sirve. No, ya hay otros países que se ha visto el fracaso de esto, pero bueno, hay algunos loquitos que todavía insisten, ¿no? Y por acá nos ha tocado uno de esos. Esperemos que no se atreva a tanto. Sigamos. Tenemos los sujetos, quienes pueden ser exportador, ¿no? Y dice, el exportador es una persona natural o jurídica. Persona natural o persona jurídica. Persona natural es una persona con su DNI. Una persona sin empresa es una persona natural. Una persona con empresa o que tenga RUC ya se le crea personería jurídica, ¿no? ¿Y cómo sustenta la personería jurídica? Con RUC. La personería natural con DNI. Que destina mercancías, o sea, que saca mercancías a través del régimen aduanero de exportación definitiva. Para ser exportador, el dueño consignante debe contar con número de registro único de contribuyente y no tener la condición de no haber. Es una condición que está estipulada en el RUC. O puede ser con documento nacional de identidad, si es peruano, o carnet de extranjería, pasaporte o carnet de permiso temporal, si es extranjero. Cuando no está obligado a inscribirse en el RUT. Cuando no está obligado a inscribirse en el RUT, cuando es una persona natural, ¿no? O cuando la exportación es más de $5,000 de los Estados Unidos de América, que voy a escribir, cuando la exportación es más de $5,000, de los Estados Unidos de América, necesitas un RUC para exportar. Obligado. Seas natural o seas jurídica. Más de 5,000 necesitas RUC. Pero menos de 5,000 lo puedes hacer con tu DNI. No, que en Serpos le llaman exporta fácil. Así se le llama. El consignatario es la persona natural o jurídica cuyo nombre se encuentra manifestada en la mercancía o que la adquiere por entonces el documento de transporte. El consignatario en la exportación va a ser el dueño. ¿Y quién es el dueño? El que te compró la carga. O sea, el extranjero, el que esté en el otro país. Ese va a ser el consignatario, porque él es el dueño de la carga. No más que tú se la estás enviando. Acá estamos al revés de la importación. Acá nosotros somos los embarcadores y el consignatario será el que está en el otro país, el que te está comprando la carga, o al que se la estás enviando, ¿no? Puede ser que también sea una venta sin valor comercial y tú le estás enviando como regalo, como muestra, como estos casos que también existen. Tenemos el mandato, ¿no? ¿Qué es el mandato? El mandato es el poder que tú le das como exportador a tu agente de aduanas para que te represente. El mandato es el poder que tú le das, como es que tu exportador, que el exportador le da a la agente de aduanas para que le represente. Para que le represente. Hay tres formas
de dar poder. 3 formas. ¿Alguien se acuerda cuáles son las formas para dar poder? ¿Alguien se acuerda? Eso lo hemos visto. ¿Alguien se acuerda por ahí cuáles son las 3 formas? O al menos una de las formas. No, la boleta no. No. Formas de dar poder. Y la boleta no, será la factura. Carta poder es una, muy bien. Carta poder notarial, no, carta, agregar ahí la carta poder notarial. ¿Qué más? Faltan 2. Acá estamos hablando en general, acá todavía no vamos a lo específico, estamos hablando en general. En general son 3. La carta poder notarial, el mandato electrónico y el endoso del documento de embarque. Esto es en general. Esto no estamos hablando de exportación ni de importación. Ahora, la norma, la Ley General de Aduanas y su reglamento se modificó en septiembre y en diciembre del 2019 respectivamente. En estas modificatorias que hubo, se dijo, para la importación definitiva, o para la importación para el consumo, perdón, y para la exportación definitiva, solo vamos a recoger una forma de las 3. Las 3 existen, pero para estos 2 regímenes solo vamos a usar una, y va a ser obligatoria. ¿Cuál es? El mandato electrónico. El mandato electrónico. Mandato dado por vías electrónicas. El mandato electrónico es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que se ha inventado la aduana. Es lo mejor de lo mejor. Es la locura. ¿Por qué? Te cuento. Vamos con la primera forma de dar poder. El endoso del documento de embarque. Para endosar un documento de embarque, primero tienes que tener el documento original. O sea, no puedes hacer nada antes de tener el original. Tienes el original. ¿Cómo se endosa? Tienes que mandar a hacer un sello. Un sello que diga endoso en procuración a la agencia tal. Tu nombre, tu DNI, tu cargo y lo firmas. No lo puede firmar cualquier hijo de vecina. Lo tiene que firmar alguien que tenga representación, alguien que esté inscrito en la SUNARP, no en la SUNAT, sino en la SUNARP. ¿Qué es la SUNARP? La Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Tiene que estar inscrito en la SUNARP para poder firmar. Si no, no puede. O sea, tiene que ser un gerente, el dueño de la empresa, el representante legal. O sea, que hay que esperar a que esté acá. Yo tenía, hace tiempo, cuando no era esto obligatorio, no, yo tenía un cliente que lo hacía por tema de firma, ¿no? Un día el gerente dijo que iba a ir y no fue a trabajar. Cuando lo llamaron, el gerente estaba en México, en Ciudad de México, se había ido y no había avisado a nadie que se había ido. No pudimos firmar hasta el lunes. O sea, ese es un problema. Segundo, tenemos la carta poder notarial. Su nombre lo dice. Notarial. ¿Quién tiene que sellar la carta poder? El notario público. El notario público no es que todas las empresas tengan un notario público, ¿no? Tienes que buscar una notaría. Tienes que pagarle al notario y el notario tiene un tiempo de trámite. ¿No? El notario no es que tú le llevas y te lo firmas, ¿no? Hay un plazo. Y estaba el tercero, que era el mandato electrónico. El mandato electrónico era nada más y nada menos que entrar a tu clave sol con tu RUC. Entras a la clave sol, le pones un check, buscas a la agencia de aduanas, a USA Aduanas, y pum, le pones el check y ya tienes poder. Ya no tienes que sellar, ya no tienes que tener carta poder. Por eso te digo que fue lo mejor que inventaron. Se hace en un minuto. Ya no tienes que estar llamando al gerente, no. Simplemente aquel que tiene la clave sol, él lo hace, pum, y todo queda en el sistema y la aduana lo verifica en el sistema porque es su propio sistema. Un golazo, 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 ¿eh? Y mira, ¿y por qué fue golazo? Porque esto fue exactamente antes de la pandemia. La aduana, ni yo, ni nadie sabíamos que iba a haber una pandemia tan
tan fea como la que ha habido, ¿no? Ya estamos caminando para los 2 años. Ahora en diciembre se cumplen 2 años del primer caso en China. Entonces, nadie sabía, pero la aduana fue visionaria, ¿no? La aduana dijo, oye, ¿sabes qué? Hagámoslo de una vez. Y luego le sirvió para lo que no era que la aduana supiera, ¿no? Porque a veces hay un tema conspiranoico, no, que sí sabía, chino desgraciados. Bueno, no sabemos por qué empezó la pandemia, pero no fue por un tema conspiranoico que cambió la SUNAT la norma, ¿no? La cambió porque ya veía que venían nuevos tiempos y que el tema electrónico va a reemplazar y cada vez reemplaza más a los documentos en físico, ¿no? Entonces, el mandato, ¿qué es lo que te faculta? ¿Qué es lo que le da a la gente de aduanas? Dice, el mandato le faculta a la gente de aduanas la facultad de enumerar, rectificar, regularizar o legajar la declaración aduanera de mercancías. La dan. Cuando se dice numerar, eso quiere decir el llenar el formulario y enviárselo a la aduana. A eso se le llama numerar. ¿Por qué? Porque cuando tú se lo envías a la aduana te lo devuelve con un número. No, por eso se le llama numerar. Rectificar la declaración puede estar sujeta a errores. También te da la oportunidad de poder rectificar. Regularizar, porque la exportación tiene unos plazos que hay que cumplir, a eso se le llama regularizar. O legajar. Legajar es anular. ¿No? Hay veces que quieres hacer una exportación, por A o B no puedes, tienes que anular la DAM porque tiene que volver el trámite a foja cero. ¿Cómo vuelve a foja cero? Mediante el legajamiento. También te faculta legajar. Pero ojo, el mandato siempre se otorga antes de la numeración. Antes de que tú envíes el documento a la aduana, tienes que tener mandato. Si no, estás incumpliendo la norma y tienes una multa bien grave, ¿no? Me parece son 16 ubiteas, no recuerdo bien la multa por numerar sin mandato, pero es una multa sumamente grave. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esto, bueno, ya está. Esto no lo vamos a ver. Y aquí sí entramos. Numeración de la DAN de exportación. No. La declaración de aduanas es hecha por el despachador de aduanas usando su clave electrónica. Los despachadores de aduanas, cuando la aduana primero, a un despachador de aduanas no puede ser cualquiera. ¿No? Y cuando me refiero a despachador de aduanas, no me refiero a los que están en campo o a los que ustedes ven en los almacenes. Ellos se llaman auxiliares de despacho. Eso es otra cosa. Que nosotros el curso que estamos llevando es de auxiliar de despacho. Nosotros no vamos a ser despachadores, no, vamos a ser auxiliares de despacho. El término despachador de aduanas es el término legal con el que se le conoce a los agentes de aduanas. Las agencias de aduanas. Las agencias de aduanas, su nombre legal es despachador de aduanas. Por eso todo el que esté dentro de una agencia de aduanas ya representa a un despachador de aduanas, que es la propia empresa. Entonces, cuando la SUNAT reconoce a un despachador de aduanas, la SUNAT tiene que reconocerte. Tienes que haber cumplido unos requisitos, tienes que haber presentado una garantía, tienes que haber presentado, hay algunas cosas que te piden. La SUNAT te dará un código de 4 dígitos. Un código de 4 dígitos. Un código de 4 dígitos y te dará una firma electrónica o clave electrónica. ¿La clave electrónica para qué te va a servir? Te va a servir para enviar, los formularios electrónicos a la aduana y te va a servir para recibirlos numerados. Tú los vas a enviar para que lo numeren, ellos lo van a numerar y te lo van a devolver numerado. Esto es virtual y demora segundos. Esto es virtual y demora segundos. Obviamente no es que alguien lo reciba, ¿no? Es todo un sistema. Se envía por sistema, el sistema lo valida y el sistema te devuelve con el número de... ¿Y todo esto gracias a qué?
a la clave electrónica y al sistema electrónico de intercambio de documentos aduaneros, el famosísimo y conocidísimo SEIDA. Sistema, no, se elige sistema electrónico de, documentos aduaneros, ¿no? De documentos aduaneros, de intercambio, perdón, de intercambio de documentos aduaneros. ¿No? Las primeras letras, SEIDA. Entonces tenemos que una declaración solo puede comprender un exportador, uno que te compra la carga, que le llamamos consignatario, un país de destino, un Incoterm, un lugar donde la mercancía es puesta a disposición de la autoridad aduanera y una aduana de salida. ¿Qué documentos necesito para realizar mi exportación? Estamos viendo. Primero la declaración. La dan lo primero, el primer documento que se necesita. El documento de transporte, conocimiento de embarque, carta aporte aéreo, carta aporte terrestre, esto va a depender según el medio que tú hayas elegido. ¿No? Si has elegido marítimo, necesitarás el conocimiento de embarque. Si has optado por el aéreo, necesitarás la carta aporte aérea o guía aérea, también se le conoce. Y si has optado por el terrestre, la carta aporte terrestre. Eso va a depender de eso. La factura o boleta de venta electrónica o la emitida físicamente en contingencia. Hoy en día las facturas, todas las facturas son electrónicas, pero también hay facturas en contingencia. ¿Cuándo son facturas en contingencia? Cuando los sistemas electrónicos de la SUNAT se han caído, no los tuyos, ¿ah? Porque tú piensas, no, yo no tengo sistema. Y la SUNAT te dirá, bueno, es un problema tuyo, yo sí tengo sistema. No sé qué hago, espérate a que levante tu sistema, pues tu problema, ¿no? Las facturas en contingencia solo se emiten cuando el sistema de la SUNAT se ha caído, que también a veces se cae, no muy rara vez, pero también se cae el sistema de la SUNAT. Para las mercancías restringidas, el documento de control emitido por la entidad competente, conforme lo establece en el procedimiento específico de control de mercancías restringidas y prohibidas. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de que las entidades también emiten permisos para exportación? También hay algunos productos que requieren permisos para exportar. Por ejemplo, aquellos productos que afectan el medio ambiente. ¿No? Por ejemplo, una vez yo tuve una exportación de neumáticos de caucho, pero que ya eran neumáticos de caucho de avión. Cuando los neumáticos de avión aterrizan, es tanto el peso y tanta la velocidad que los neumáticos se destruyen. Se vuelven casi, se vuelven casi un desperdicio. ¿Qué hacen las aerolíneas? Como son así de duras, no compran nuevos neumáticos, no. Los envían al extranjero a reencauchar, ¿no? A que se reencauche y luego los vuelven a importar, ¿no? Un tema bien complicado ahí. Y por último, otros que se requieran por la naturaleza u origen de las mercancías, conforme a lo establecido en el presente procedimiento de exportación y a las disposiciones específicas sobre ello. Bien, vamos a dejarlo ahí un momento, vamos al break y venimos a las 8:15, 8:15 para continuar con la clase. Muchas gracias, hasta luego.
Muy bien. Vamos. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño trabajo, un pequeño cuestionario de una lectura que está en tu campus, ¿no? El archivo se llama Lectura 22 del 9. Lectura 22 del 9. Igual se los voy a compartir por aquí, por el chat, para que también lo tengan disponible ahí. Pero también está en tu campus. Lectura 17 del 9. Es una lectura sobre el régimen de importación para el consumo. Ya para hacer un preámbulo de lo que vamos a ver mañana. Con respecto a esa lectura vamos a desarrollar el siguiente cuestionario. No son 3 preguntas, ¿qué es la importación para el consumo? Menciona las 3 modalidades de despacho y para qué sirve el documento de transporte. Todas estas preguntas están en la lectura, de ahí las pueden sacar. Como siempre, acá lo voy a escribir de todas maneras, ¿no? Contestamos en Word o por foto y lo subimos al campus en el entregable que se llama entrega 22 del 9. Hasta las 8:55 horas. ¿Ya? A esa hora regresamos para llamar la lista y dar por terminada la clase. Entonces, nada, adelante, trabajemos. Cualquier consulta, yo estoy aquí. Pueden hacerla que deseen. Adelante, gracias.
Bien, vamos a llamar la lista. Por favor, atentos a la lista. Tania Barrios. Alfonso Gutiérrez. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Alfonso. Andrés Márquez. Andrés Márquez. Miguel Murrieta. Amador Navarro. Brigitte Pérez. Araceli Quispe. José Reyes. Buenas noches. Hilary Ríos. José Rivera. José Rivera. Presente. Luis Rodríguez. Juliana Roque. Presente, profesor. César Vilches. Ok. Entonces, ya por ahí lo vamos a dejar ahí. Ya nos estamos viendo mañana para continuar pues con estas clases de documentación, de gestión documental. Nos vemos mañana. Que tengan buenas noches.